Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la Junta Central Electoral. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, buenos días, Oscar, Luisín, Freddy. Un placer ya después de un año que yo no tenía el honor y el privilegio de estar aquí. Bienvenido, magistrado. Doctor, buenos días. Doctor, usted reclama... No, se enganchó a hablador ahora. Un año. Él nunca se hablador, se enganchó a hablador ahora. Desde el 2021 yo no venía aquí. Ah, bueno, del año pasado entonces. Hace un año pasado. Ahora, doctor, nosotros tenemos reclamos más viejos con un asunto del y usted no nos entendió. Sí. ¿Cuál es el problema? He fallado. Estamos empatados. En enero resolvemos. Pero así no es responsabilidad. Está terminando. Yo llevo el arroz, Dani lleva el pollo. En febrero resolvemos. Yo llevo sillas, así que yo sillas. Doctor, mire, este tema que estamos tratando, que evidentemente es un tema del país, usted que es un abogado veterano, quisiera que nos ayude a entender la salida, cuál sería esto de Punta Catalina, fideicomiso o no, venta o no venta, ¿cómo entiende? ¿Cuál pudiera ser una solución la más adecuada en su opinión para el país frente a este problema? Primero quiero aprovechar para establecer cuál fue la posición que fijó la Fuerza del Pueblo sobre el tema y después quiero emitir algunos juicios ya personales sobre el mismo. En una rueda de prensa, la Fuerza del Pueblo le pidió al gobierno retirar el contrato del Congreso y que previo a eso apruebe una ley de fideicomiso público y que entonces, si lo considera, se plantea una discusión en vistas públicas de un fideicomiso público para Punta Catalina. Esa es la posición oficial planteada por Fuerza del Pueblo. Hay un tema de fondo que lo planteó Oscar de entrada, este no es el ambiente para discutirlo, pero hay un tema de fondo que hay que plantearse qué tipo de Estado queremos. Si queremos un Estado, hay gente, por ejemplo, que prefiere un Estado medio estatista, tipo China, con control en todas las áreas. Hay otros que van a otro extremo, que es un Estado con poca presencia en los básicamente en las principales áreas de la economía y que el Estado nada más se queda regulando exclusivamente. Y hay otros que tienen una posición un poco más mixta, digamos. Alguna gente que planteó originalmente la idea de reducir el tamaño del Estado, después terminaron planteando la necesidad de que hay unas áreas donde el Estado no puede estar ausente, por las experiencias que vieron en Irak, que vieron en Libia y en una serie de países, donde el sector privado, a través de contratistas y a través de Estados Unidos, asumió el control de esos países. La ausencia del Estado es tan grande que lo que se ha producido una hambruna y una debacle migratoria que está llevando a Europa a situaciones ya de emergencia, digamos, para protegerse de ella. El gobierno que nos hemos dado y que tenemos ahora mismo es un gobierno que vendió una cosa y está aplicando otra. En muchísimas áreas, y Punta Catalina no es la excepción. El gobierno se comprometió a que lo primero que iba a hacer era auditar Punta Catalina y determinar si ciertamente hubo una sobrevaluación. Y no lo ha hecho. El gobierno lo que está planteando, después que ha buscado una supuesta solución al problema, es que en el mismo contrato está poniendo en manos de los llamados técnicos que ellos autoricen y hagan una tasación de ese bien. No lo está haciendo el gobierno. Y entonces está remitiendo esta propuesta fideicomiso que después que le ha enviado se ha abierto una discusión que no ha permitido a nosotros darnos cuenta de que hay más de 17 fideicomisos y aparentemente, según informaciones, son 22 por todos. Eso quiere decir que de alguna manera el gobierno está poniendo en manos privadas o en manos mixtas, Estado, sector privado, áreas sensibles de la economía. La electricidad es una de ellas porque incide en todo el que hace el diario de los dominicanos. Electricidad, agua, salud, educación. De alguna manera, en el caso específico que estamos tratando, lo que el Estado está haciendo es peor que la capitalización o la privatización de ese servicio. Es contrato por 30 años. Rompieron incluso el récord de Trujillo. Están planteando nombrar a una persona fijo en un cargo por ley por 30 años, un equipo técnico. Trujillo le faltaron días, creo que, para llegar a 30. Y en adición a eso, están renunciando a todo tipo de control de un bien público.
el que revise ese contrato se da cuenta que lo que ellos dicen es que deben hacer acopio, es la palabra que utilizan, Oscar, hacer acopio de los principios generales de la ley de compra, hacer acopio de los principios generales de la ley de transparencia, acopio, cuando se trata de uno de los bienes públicos de mayor valor en la República Dominicana. De la ley de acceso a la información. En pocas palabras, no se aplicaría la ley de libre acceso a la información, no se aplicaría la ley de compra y no había posibilidad de nosotros tener información de cómo se maneja ese bien público. Dice Oscar que el contrato prevé que los beneficios van a ir a la fiducia del Banco de Reserva. Una parte. El contrato no lo dice. El contrato lo que sí dice es lo siguiente. El contrato lo que dice es que el Estado le va a aportar $1 millón más 100 millones de pesos y que va a entregar todos los terrenos que fueron pagados por $6.990.000, prácticamente $7 millones, más todos los equipos que conforman Punta Catalina. Que se le va a entregar a esa fiducia que a su vez, al final, el papel del Banco de Reserva es más de avalista que otra cosa. Porque al final de cuentas, el poder total lo tiene el equipo técnico que va a ser nombrado por 30 años. A quien, como dije ahorita, le está poniendo la función de tasar. El primer error en que incurrió el gobierno es que ha estado aplicando una política de fideicomiso público sin una ley marco que lo regule. Hay una ley que es una ley que se utiliza para el mercado hipotecario, básicamente dirigido al sector turismo, para el mercado hipotecario, que prevé en un artículo que a su vez remite a un numeral de ese artículo la posibilidad de que haya otros fideicomisos. Y en un reglamento que en el artículo 94, 95, si mal no me equivoco, tiene un artículo genérico que abre la posibilidad de fideicomiso público. No hay una ley marco para fideicomiso público. Lo primero que debió hacer el gobierno fue someter un proyecto de ley de fideicomiso público que regule cómo van a operar las empresas que resulten de esos procesos. Para mí eso es determinante. Todo lo demás que venga ahí está viciado por la ausencia de esa ley. O sea, el Estado está renunciando incluso a su rol de regulador de ese sector de la economía, porque ya es un sector. No estamos hablando de una o dos empresas fiduciarias. En adición a eso, como ya dije, también está permitiendo que inversionistas privados en el futuro pudieran ser accionistas derivados de inversiones que hagan como fideicomitente adherente, tal como lo prevé uno de sus artículos. Pero además de eso, lo exonera. Tampoco regula eso, lo deja a manos del comité técnico que decide. El comité técnico decide todo. Pero además de eso, lo exonera de todos los pagos de impuestos. Impuestos de transferencia, impuestos de ITEVI, todos los impuestos están exonerados del pago de impuestos. Y no se refiere al impuesto de los beneficios, lo obvia, no lo menciona. Sin embargo, dice que está exonerado del pago del IPI, está exonerado del ITEVI, está exonerado del impuesto de transferencia. Pero además, que no se ha dicho, prevé, excúseme, que ese comité técnico va a concluir y va a finalizar la disputa que hay con la empresa Odebrecht. Ese comité técnico tiene facultad para concluir y cerrar los litigios que hay con la empresa de Roberto Odebrecht. El gobierno, de manera muy discreta, en 2 artículos de ese contrato, está dejando en manos de ese comité técnico resolver un tema que para ello fue debido a muerte en el periodo electoral pasado. En esa circunstancia, es evidente que en esta operación no hay transparencia, ni hay garantía de que un bien público pudiera ser preservado. Lo que ese contrato prevé es, y es contrato no porque yo lo diga, es contrato porque el presidente de la República lo definió así,
en la carta que el presidente de la República remite a Alfredo Pacheco, que se lo pudiera hacer llegar, donde remite el contrato, le pide a los diputados que por favor tengan a bien aprobar el contrato que le estoy remitiendo de fideicomiso público. Y el contrato mismo debe contener no menos de 20 menciones a la definición del concepto de contrato, que es una discusión que no le veo sentido. Pero en el caso específico, plantea que esa comisión que va a resolver ese tema de Odebrecht. ¿Por qué yo le llamo la atención sobre eso? Porque es evidente que el gobierno ha decidido o ha rehuido a la tasación de ese inmueble por dos razones. Si ese inmueble vale lo que dice, todo lo que dijeron es falso. Si ese inmueble sale que vale 2.000, como dice, es como dice Oscar. 2.350 millones. Es que en el contrato dice, por un lado, 2.200 y algo. 2.350. Y por otro lado dice que los bienes de los terrenos fueron valorados en 7 millones. En 7.900.000. Creo que 102 millones de pesos todo el equipo. Casi 7 millones de dólares. Entonces, ellos le han dado un valor de libro a Punta Catalina, pero no han querido llegar a la tasación. Por esa razón, para mí, y en la medida que usted va leyendo el contrato, usted se está dando cuenta que hay una delegación de funciones que no son delegables del Estado, como es la de regulación, que ni siquiera en la privatización se delega. Qué bueno aclararlo. La regulación por parte del Estado ni siquiera en la privatización se delega. Entonces, por esa razón es que nosotros decimos que lo que más le conviene al gobierno es que retire ese contrato y que abra una discusión pública sobre el particular. Si ha habido respuestas, si alguna instancia del gobierno ha tenido contacto con representantes de su partido frente a lo que ustedes plantean? Que yo sepa, no. Doctor, una taza de café Santo Domingo para usted, igual para nosotros acá. Gracias, señorita. Doctor, muchas gracias, Carolina, ¿cómo observa usted el panorama político hoy día? ¿Cuál es su visión? Estamos en el año 22, tendremos elecciones, Dios mediante, en el año 24. Hay una serie de planteamientos que se han hecho. Hoy, por ejemplo, la prensa resalta una cuestión que está como parte de los temas de discusión del CES, el Consejo Económico y Social, que tiene que ver con la modificación de tanto la ley que norma la vida de la Junta Central Electoral como al Tribunal, como la ley de partidos y agrupaciones políticas. Quisiera, en el marco sobre el panorama político, que me analice esa parte, qué pudiera pasar, qué cosas le llaman la atención o entiende que es conveniente para la vida de los partidos y para el sistema democrático. Mira, ellos están previendo la unificación de 3 leyes, la del Tribunal Superior Electoral, la de partidos políticos y la del régimen electoral. Y hacer lo que ellos le llaman un código electoral o código de la democracia, que es un término que proviene de Ecuador, que tiene un código de la democracia. Y de algunos países, unos 5 o 6 países de América, que optan por hacer un solo libro conteniendo todas las disposiciones electorales. Yo pienso que eso no es lo más importante es que se voten. Eso puede hacer más difícil su aprobación, porque al mezclarla, juntarla, lo puede hacer más lento, implica un mayor nivel de razonabilidad al momento de diseñar ese código, pero bien. Por lo que veo hay una serie de discusiones, de elementos nuevos. Yo veo que se están transfiriendo, muchas de las facultades de la Junta se le están transfiriendo ahora al Tribunal Superior Electoral. ¿Eso es conveniente? Otras. ¿Eso es conveniente? Algunas sí, porque se están haciendo en ejecución de varias disposiciones tomadas por el Tribunal Constitucional. Hay otras que se están quitando, se está proponiendo quitarle al Tribunal Superior Administrativo y mandársela al Tribunal Superior Electoral. En mi caso no lo comparto. Magistrado, y eso del 50% más uno, rebajarlo, ¿es conveniente? Es que esa no es ahí. Vamos a referirnos a eso, pero no es ahí. Mire, eso es en la Constitución. Entonces ellos, además de eso... Pero perdón, le pregunto, eso que usted está diciendo, de quitarle cosas al Tribunal Superior Administrativo y mandarlo a otra instancia, ¿puede hacerse eso sin modificar la Constitución perfectamente? Es un tema que ellos deben verlo, porque el Tribunal Constitucional declaró en un conflicto de competencia que fue introducido por la Junta cuando yo presidía, declaró que varias de las cosas que estaba conociendo el Tribunal Superior Electoral
eran competencia del Tribunal Superior Administrativo y que por tanto debían ser recurridas ante el TSA. En el proyecto que está planteando la Junta, ellos están planteando que no, que eso debe ir al Tribunal Superior Electoral. Yo sugeriría que revisen bien, porque eso podría entrar en contradicción con el concepto que podría tener en ese momento el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay temas administrativos que deben ser... El concepto de la jurisprudencia, Sí, que ya forma parte del bloque de constitucionalidad. que es vinculante. Claro. Entonces, pero ya es un tema que lo que hay que verlo. El otro tema es que están creando un capítulo específicamente para el Ministerio Público, que no está previsto, y además de eso, le están pretendiendo profundizar más en el tema de la financiación de la actividad política. Ellos están planteando una variación para que a partir del próximo periodo los ingresos para la financiación sean básicamente ingresos dirigidos a la parte que tiene que ver con la cantidad de votos que obtenga cada partido, que creo que ellos están planteando un 80-20. Hasta ahora eso es lo que yo veo que está ocurriendo. Brevemente, la parte de la reforma a la Constitución y el 50+1. Mira, el 50+1 fue un consenso construido en el año 1994. Sobre todo una exigencia del doctor José Francisco Peña Gómez y los partidos de oposición. Dice que lo engañaron Hasta ahora, Dicen que eso fue una condición que puso el doctor Balaguer. hasta ahora, Hubo Balaguer y el PLD que engañaron al... ese fue un pacto. Ese fue un pacto con sus virtudes y defectos. Hasta ahora ningún país que haya aprobado el proceso de 50+1 ha dado hacia atrás. La mayoría de la democracia consolidada de América lo tiene. Peor, no es la primera vez que esto se intenta. Cada vez que el PRM o el PRD llega al gobierno, quiere cambiar las reglas del juego. Ese mismo sector fue que planteó, acuérdense, aquella famosa ley de Lema, que terminó siendo declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Ese mismo sector fue que modificó la Constitución en el 2002 para que Hipólito pudiera reelegirse. Ellos siempre tratan de acomodar las leyes a su conveniencia y eso no es bueno, que era lo que le criticaban ellos al gobierno anterior y a Danilo Medina. Ellos son el PRM. El PRM. Mi preocupación es que yo siento que este gobierno cada vez en sus actuaciones se parece más al gobierno anterior. Pero son partidos distintos, doctor. El PRM1, el PLD. Pero desde el gobierno... El gobierno pasado no fue bueno. O sea, Desde el gobierno actúan casi con la misma, se parecen demasiado. Doctor, Daniel, perdóneme, no me deje en el aire que algunos dirigentes del PLD han dicho que la Fuerza del Pueblo y el PLD se van a unir. ¿Usted qué dice? Mira, yo creo que al PLD y a la Fuerza del Pueblo no le conviene manejar el tema de posibilidad o no de alianza. ¿Está de acuerdo? No, creo que no le conviene. Yo creo que a cada partido le conviene, está en un momento. Ellos tienen que consolidarse como partido y la Fuerza del Pueblo tiene que seguir creciendo y seguir convirtiéndose en un proyecto electoral. En estos momentos, cualquiera de los dos que plantea eso se hace daño. 15 segundos. ¿Qué cargos tiene usted en la Fuerza del Pueblo hoy? Yo pertenezco a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Gracias, doctor Roberto Rosario. Ustedes, gracias.